El texto de hoy es medio texto, la primera parte del versículo. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Qué es estar preparado? En lo cotidiano, ¿qué es estar preparado? Hay montones de ejemplos para estar preparado. Si uno hace un viaje con el auto, pincha una goma, la va a cambiar y no está el auxilio. O no está el crique. Si una ama de casa decide hacer una torta un domingo a primera hora de la tarde y falta un ingrediente fundamental, montones de cosas. A veces tenemos un lío en la casa y toca el timbre y cuando nos asomamos viene alguien que tenemos que hacer pasar, tirando abajo de los almohadones, haciendo un bollo y tirando para la pieza. Son diferentes formas de no estar preparados. Y el texto de hoy dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. No es una cuestión de estar preparado cuando alguien va a venir. Eso es obvio. Si alguien va a venir, tratamos de tener todo prolijito. Si hay algo tirado y hace 5 días que lo venimos esquivando, el día que viene la visita lo juntamos y lo ponemos donde debe ir. Cosas muy obvias. Estamos preparados. No sé cómo es ahora, creo que no es así, pero en la época mía uno llegaba a la escuela, especialmente al secundario, y uno estaba jaraneando con los compañeros y el profesor entraba lo más tranquilo y decía, saquen una hoja. Se venía el fin del mundo, si no estabas preparado. Yo estaba preparado, sacabas la hoja y seguías relajado. Ustedes deben estar preparados todo el tiempo. Y hoy vamos a tratar de ver un poquitito qué es esto de estar preparados, no tanto en la cosa cotidiana, en estos ejemplos que he dado, sino preparados delante del Señor. Porque en realidad el versículo, la segunda parte, dice, porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Puede venir en cualquier momento. Estar preparados. Hace unos domingos, no sé si se acuerdan, lo subieron en el grupo de difusión, compartimos acerca de la gran omisión. ¿Se acuerdan ustedes? La gran omisión. Lo que todos los que tenemos unos años en la iglesia conocemos, la gran comisión. Jesús les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Decíamos que el encargo de último momento era el encargo clave. Ya se iba, había estado 3 años conviviendo con los discípulos, cada cuestión que había, cada cosa que no se acordaban, cada cosa que no sabían, cada diferencia que tenían, iban y le preguntaban, estaba ahí, pero ahora ya no iba a estar de la misma manera, tenían que aprender otra forma. Entonces el último encargo era fundamental. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Muchas gracias. Después mencionábamos también un pasaje de 2 Timoteo 2:2
que Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De alguna manera, lo que Jesús les había encargado a los 12 en el último momento, Pablo se lo recuerda a Timoteo. Pablo era un discípulo cercano a Timoteo, era el hijo espiritual de Timoteo, y le da este mismo encargo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean capaces de enseñarle también a otros. Otra vez, la gran comisión. Y decíamos, para terminar el recordatorio del otro día, que la palabra discípulos en el Nuevo Testamento figura 269 veces. Es interesante cuando alguien estudia algo de la Biblia, ver cuántas menciones hay. Porque si es algo que se menciona una vez o dos veces, suponemos, por deducción, que tiene cierta importancia. Pero otras que están repetidas tantas veces, evidentemente tienen un peso fundamental. ¿Alguno de nosotros podemos suponer que el amor en el Evangelio no es importante? No me tomé el trabajo de ver cuántas veces se habla del amor, pero estamos llenos de la comunión unos con otros, del perdón. Evidentemente el Evangelio está completamente lleno, completo de esas expresiones, y eso nos da la pauta de la importancia que tienen esas cosas. Y aquí la palabra discípulo se menciona 269 veces. La palabra cristiano solamente se menciona 3 veces. Sobre el final del libro de los Hechos, la gente que no formaba parte de las comunidades, para señalar a los discípulos de Jesús, como seguían a Cristo, le dijeron cristianos. Y ese es el nombre con que nos llamamos. Ahora bien, como dice el gran escritor C.S. Lewis, las palabras con el tiempo tienden a degradarse y perder su significado original. Y para eso voy a mencionar una sola palabra: Señor. Muchas veces, ¿a qué se limita? A la puerta que está en la entrada de los baños. Señores y señoras. Pero en la antigüedad tenía un peso. Señor se le llamaba solamente al emperador. Era una palabra que tenía una connotación muy grande. Aún en la Edad Media, los señores feudales eran los que tenían un apellido, un escudo de armas y tenían una posición de autoridad en medio de la sociedad. Hoy decimos en un consultorio: pase, señor. Las palabras se van degradando. No me quiero distraer con eso, pero sucede así, que pierden su significado original. Y cada tanto recalcular y comprender cuál era el significado original nos ayuda. Y la palabra cristiano fue pasando eso. Tiene una cruz, lleva un libro negro bajo el brazo, se viste de determinada manera, tiene la manía de ir los domingos a la mañana a no sé qué hacen en un lugar, y esos son cristianos. Sin embargo, un amigo que estuvo trabajando muchos años con musulmanes, en Marruecos primero, después en otros países, él me decía que con los árabes no se puede usar la palabra cristianos. Porque justamente los árabes, especialmente los musulmanes, asocian la palabra cristianos como más o menos los judíos la palabra nazismo. A un judío se le habla de nazi, se le vienen todos los recuerdos a la cabeza. Y a los árabes, a los musulmanes, se les viene a la cabeza la Inquisición, las cruzadas, en donde los hombres eran masacrados por no pertenecer a la fe correcta. Entonces, ¿cómo pueden hacer una asociación
de ese nombre con algo bueno. Entonces dice, mirá, nosotros lo que le decimos a la gente que somos seguidores de Jesús. Y como a Jesús lo respetan, por ese lado se les abría la puerta de entrada para después entrar en un diálogo y poder predicarles. Pero la palabra en sí les causaba cierto rechazo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, no me puedo acordar cuando era chico otro, así que cuando yo era chico, yo tengo recuerdos que ciertas cosas, ciertas características de los que frecuentaban una iglesia decía mucho. Nosotros por ahí pensábamos en la iglesia católica y decían, no, ellos no son practicantes, ellos tienen la religión. Y hoy, después de muchos años, en la iglesia evangélica se da un fenómeno parecido. Hay mucha gente que es concurrente, asidua, que respeta todas las tradiciones, todas las costumbres, más o menos trata de cumplir con lo mínimo que se puede esperar de alguien que dice ser creyente, pero muchas veces no pasa de ahí. Entonces esto de ser un discípulo es otra cosa. Me acordaba de una definición, no sé si la tengo bien presente, no la anoté, pero que en los años 70 se había acuñado, que decía, discípulo es alguien que cree, por ahí si alguno la sabe me corrige, que es alguien que cree lo que Jesús dice y hace lo que Jesús manda. Ya eso es un poquito más complejo. Discípulo es aquel que cree lo que Jesús dice y hace lo que Jesús manda. Volvemos a la pregunta de hace unos domingos. ¿Somos discípulos o somos creyentes? Cuando mencionamos la palabra, alguien menciona la palabra creyente, en nuestra cabeza se acomodan un montón de cosas y decimos, este va a una iglesia como la nuestra. Ahora, ¿eso significa algo? ¿Somos discípulos? ¿Creemos lo que Jesús dice y hacemos lo que Jesús manda? Bueno, ahí estamos. Hoy voy a mencionar algunas cosas que quizás hace un buen tiempo ya mencionamos otras veces, pero hay algo que me llama la atención en el Nuevo Testamento, que no es un estudio profundo que hice yo, cualquiera lo puede leer y simplemente agarra un papel y anota. Hay 3 situaciones en el Nuevo Testamento que Dios Padre irrumpe en la vida cotidiana de los mortales y habla. A la perinola. Supongamos que estamos acá en la reunión y se escucha una voz que viene del cielo y Dios dice algo. ¡Wow! Debe ser un momento importante, debe ser algo muy, muy importante para que Dios decida correr el telón y si bien no se muestra, se hace escuchar. La primera es cuando Jesús fue bautizado. No sé si se acuerdan el relato. Estaba Juan el Bautista bautizando, el profeta que había sido enviado para preparar el camino del Señor, y él estaba bautizando en el río Jordán, y de repente aparece Jesús a bautizarse. ¿Se acuerdan del relato? Juan le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar yo? Vos me tenés que bautizar a mí. Bueno, Jesús dice, no, es necesario que hagamos esto, y es bautizado por Juan. Y permítanme la expresión, no sé si teológicamente cabe o no, pero no es una expresión teológica, es una expresión de Rubén Lago. ¡Ay, Dios se copó! Y no aguantó, abrió las cortinas y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Me causa placer. Y me llama la atención que ese relato se da cuando en los escritos que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, Jesús no había hecho nada de lo que más nos cautiva a nosotros. No había alimentado a los 5.000, no había resucitado ningún muerto, no había parado ninguna tempestad, ni siquiera había convertido el agua en vino. Nada. Simplemente
el poco relato que tenemos de esos 30 años de Jesús es un versículo perdido que dice: Jesús iba creciendo en estatura, en conocimiento y en relación con Dios. Nada más que eso. Crecía en estatura, en conocimiento y en relación con el Padre. ¿Qué hacía? Le estaba obedeciendo. Y eso al Padre le causaba placer. Cuando una persona, sea un hijo, sea un amigo, tiene un logro importante, alguien que se recibe, para un padre, cuando un hijo se recibe, los botones hacen tuc, 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 y vuelan. Cuando uno va a un examen muy difícil y dice, viene así el chico, hoy papi, me fue mal. ¿Cuánto te sacaste? 9.50. Nos quería hacer asustar, pero tenía un 9,50. Nos causa placer. Cuando un hijito nuestro, o ahora un nieto, da los primeros pasos. A veces las madres o las abuelas se acuerdan, sí, porque fue un 14 de febrero. Los varones para tanto no. Pero ese día causa placer, el logro. Uno le regala un juguete, de esos juguetes que son didácticos, que son medios complicados, y de primera lo arma todo perfecto. Ese es mi nieto, decimos. Ese es mi hijo. Nos causa placer. Ya un chico más grande, un muchacho, frente a una situación difícil, toma la decisión correcta. Mira, podría haber contestado de cualquier manera, pero fue maduro. Nos causa placer. Algo tan sencillo como eso. Ahora, yo creo que si nosotros apuntamos a ser discípulos de Jesús, nos debería pesar, nos debería preocupar, deberíamos estar estimulados a causarle placer a Dios. Que cuando yo hago algo, digo, qué bueno, Rubén hoy se pasó. Pues Dios es un Dios personal, no es el Dios del universo. Es el Dios del universo, pero aparte es el Dios mío, el Dios tuyo, el Dios tuyo. Y tiene la capacidad de estar presente en cada situación, en cada acto, en cada cosa, en cada decisión. Y como a veces se puede entristecer por nuestras decisiones o por nuestro obrar, podemos causar placer. Así que la primera irrupción de Dios con voz audible fue en el bautismo de Jesús. La segunda vez, ya avanzado su ministerio, ¿se acuerdan que Jesús fue a lo que llamamos y conocemos como el monte de la transfiguración, en donde Jesús se llevó a los 3 más cercanos y de repente lo vieron con su figura celestial hablando con Elías y con Moisés, y los discípulos quedaron a tal punto que dijeron, vamos a hacer unas enramadas, nos quedamos a vivir acá. ¡Wow! Esto no me lo quiero perder. Y ahí otra vez se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Ya ahí había avanzado en su ministerio, ya había elegido a sus seguidores, ya tenía milagros y cosas hechas y ministerio desarrollado, pero una reafirmación, este es mi hijo amado, óiganlo a él, presten atención. No se queden con esto que están viendo ahora, esto está bárbaro, pero presten atención a lo que él les dice, ¿no? Y después una última aparición, ya sobre el final, lo encontramos unos días antes de celebrar la Pascua. En Juan 12:27 dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Qué momento? El momento en donde viene la cena de Pascua. Para nosotros es una cena íntima, para los discípulos era una cena íntima, pero para Jesús, que sabía lo que venía después, era el momento de mayor sacrificio. Y dice, ahora mi alma está turbada. Imagínense a Jesús, al Señor, a Dios mismo, diciendo, mi alma está turbada. Tenía angustia. Lo que iba a pasar era muy duro. No solo iban a ser perforadas sus manos con los clavos, iba a ser avergonzado por los hombres y todo lo que nosotros conocemos de la crucifixión, sino que iba a cargar sobre él todo el pecado de la humanidad, incluidos nosotros y los que van a venir. Y les dice a los discípulos, mi alma está turbada. ¿Y acaso qué voy a decir? Estoy parafraseando. Sálvame de esta hora, si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento otra vez se abre la cortina y Dios dice, ya lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. No había diferencia entre esta voz y la primera o la segunda. El Padre estaba contento con el Hijo, porque el Hijo le causaba placer. Y no decía, a ver, ¿cómo puedo zafar ahora? No, si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Creo que quizás esta expresión de último momento es la que, por lo menos a mí, más me impacta. Es un momento de intimidad que gracias a Dios, Dios lo pensó así, quedó registrado para nosotros. Ahora, nosotros tenemos muchos momentos de angustia. No vamos a hablar del resto del mundo, pero vivimos en un país donde se ocupa que tengamos buenos motivos para estar angustiados, por muchas razones. ¿Y qué decimos? ¿Cuál es nuestra oración habitual? Ay, Señor, haceme zafar de esto. Señor, que me aumenten. Señor, que no me hagan esto, que me salga el subsidio, que esto, que aquello, que lo otro. Y si pensamos, nuestras oraciones están dirigidas siempre hacia mí. ¿Cómo zafo? ¿Cómo recibo el beneficio? ¿Cómo puedo salvarme de aquello que hice sin querer, pero salió mal? Y, Señor, si me salvas no lo vuelvo a hacer más. Son oraciones muy típicas en nosotros. Esas negociaciones que hacemos con Dios. Volvemos a caer en algo y decimos, bueno, Señor, pero esta es la última. Ayúdame a zafar y te prometo que unos meses más tarde se repite, unos meses más tarde se vuelve a repetir y siempre centrado en nosotros. ¿Y qué es lo que hacía, permítanme la expresión tan de los jóvenes, que Dios se copara tanto con Jesús? Que lo obedecía, que era fiel. ¿Qué voy a decir ahora? Sálvame de esta hora, si para esto he venido. Hoy a la mañana pensaba, estuve hace unos días en Buenos Aires y en Buenos Aires hace un frío húmedo. Yo no soy tan friolento, pero Buenos Aires me mueve la aguja, ¿no? Y estaba en un lugar donde hacía mucho frío, mucha humedad. Estaba interesante. Para ir al baño tenía que salir y dar toda una vuelta. Y como tengo poca autonomía, de noche tengo que ir, así que vestirme para ir al baño, ponerme la campera.
Y hoy a la mañana me levanté y le digo, qué lindo, Señor. Estoy calentito, no tengo que salir, si llueve no me mojo. Y pensaba, ¿cuántas veces no agradecemos por todo lo que tenemos? Sencillo. Y eso es una actitud. Nosotros queremos zafar de lo que nos molesta. Queremos zafar de algo que Dios nos ha dado y que no estamos conformes. Un pastor amigo que ya falleció, Mario Schneider, en un retiro que hicimos acá en Neuquén hace mucho tiempo con los hermanos de Neuquén, en una prédica dijo, para los varones, bueno, para algunas mujeres también que trabajan afuera, ¿cuál es la bendición de Dios para ustedes? Y uno se pone a pensar en un montón de cosas. No, la bendición concreta, ¿cuál es la bendición de Dios para ustedes? El sueldo que cobran todos los meses. Tiene sentido. Dios nos bendice con lo que cobramos, al margen de quién sea el que paga y si es bueno, si es mucho. Dios nos bendice. ¿Cuál es la bendición para nosotros? Eso que recibimos. ¿Cuántas veces estamos agradecidos por lo que recibimos? Con esta jubilación de Morondanga. Es lo mismo que pasó con los israelitas en el desierto. Ahora estamos podridos de comer esta maná y codornices, ya no me banco más esto. Dios milagrosamente les daba el maná y les daba las codornices y estos atorrantes ya no se lo bancaban. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Esta jubilación, esta calle que no me asfaltan, estos impuestos que cada vez están más caros y no me dan ningún servicio por lo que me cobran y pum, 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 pum. Y nos enganchamos y nos olvidamos de ser agradecidos, no a mi jefe, al intendente, al gobernador, no, esos son intermediarios que están para ahí y que son utilizados por Dios. Pero tenemos una bendición de Dios que recibimos. Y cuando leemos la historia de Israel y leemos lo que decían los israelitas del maná y las codornices, ojalá fuéramos a Egipto, teníamos ollas y podíamos servir verdura. ¿Ustedes se imaginan a Dios escuchando ese reclamo? Y nosotros a veces somos como esos israelitas. Y algunas veces Dios tuvo que hablar, pero no el mismo tono que habló sobre Jesús. Al punto que dijo, yo voy a terminar con este pueblo. Y ahí Moisés, que es un poco una figura de Jesús, dijo, no, Señor, sobre mi cadáver. Bueno, conocen la historia. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pasa adentro de nosotros, no en lo exterior, en lo profundo, cuando estamos metidos en una morsa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es a lo que le damos importancia, lo que le ponemos valor, lo que reconocemos? Tenemos una actitud que Dios puede decir, la verdad que estoy contento con lo que estás haciendo. Estoy contento con la actitud que tenés. Estoy contento porque te estás bancando un momento re difícil y la verdad que le estás poniendo onda. No es que tenemos la vida solucionada, no es que todo nos da lo mismo, pero tenemos una actitud. En Lucas 2:49 hay un versículo de la infancia de Jesús. Ustedes se acuerdan cuando los padres habían ido a adorar a Jerusalén y Jesús se había perdido en la multitud y se dieron cuenta cuando ya iban de camino y dijeron, ¡ay, se nos perdió el nene!
desesperados buscándolo hasta que lo encuentran en el templo, hablando de igual a igual con los escribas, ¿no? ¿Y qué les responde Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando nosotros estamos completamente ocupados en nuestros negocios, en nuestros asuntos, en nuestras preocupaciones, no estamos en los asuntos del Padre. Yo llevé el auto al mecánico, estoy esperando que me pase el presupuesto y sueño con el presupuesto y me va a matar y me va a vacunar y por ahí me dice que me tiene que cambiar algo y no me lo cambió nada y me lo cobra y tengo que cambiar las gomas y la batería ya en invierno. Todos nuestros asuntos, nuestras cosas de todos los días que no están mal. Pero ¿cuánto ocupan en nuestro disco rígido? ¿Cuánto ocupan en nuestra cabeza? ¿Cómo estamos? Si estamos enfocados en eso, no podemos estar en los negocios del Padre. No podemos ser discípulos funcionando para causarle placer al Padre. Hay algo que alguna vez también he mencionado que a mí me ha llamado la atención. Entre 1700 y 1800 fue el nacimiento en Europa de las misiones mundiales, donde misioneros empezaron a salir desde esos lugares a todo el mundo, donde las iglesias tuvieron un despertar muy significativo. En esos años nació, muchos de ustedes habrán escuchado, otros lo conocerán, el Ejército de Salvación, que eran hombres y mujeres que en Inglaterra vieron la gente pobre explotaba, que mendigaba, los chicos que vivían explotados en trabajos, no se respetaban los derechos. Era un momento difícil y la gente tenía hambre. Y William Booth inició el Ejército de Salvación. Para hacerlo de una forma llamativa se hicieron un uniforme como los militares, iban y tocaban en una esquina y captaban la atención de la gente, le hablaban del Evangelio y los servían, les ayudaban. Ahí empezó la escuela dominical. Lo que nosotros llamamos escuela dominical no nació como una escuela dominical. Los domingos no había culto en las iglesias. Pero el origen fue de un hombre también en Inglaterra que hizo una escuela para que un día o dos a la semana los chicos pudiesen comer comida saludable y recibir el mensaje del Evangelio. Después se sistematizó y tenemos lo que hoy es la escuela dominical, gracias a Dios porque la tenemos, pero originalmente nació así. Wesley con el movimiento de los metodistas que hicieron un impacto en el mundo, también en esos años. Alguien que me encantó, el conde Zinzendorf en Alemania, con el movimiento moravo, que fue el movimiento que primero empezó a mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Ahora, si uno lee la historia del conde Zinzendorf y de los moravos, no era un conde que vivía en un palacio y los moravos, gente que decía, bueno, hoy sale un crucero para el Caribe, vamos a repartir folletos allá. No. Era otra cosa. En esa época, cuando oraban por un misionero que salía, le hacían una despedida y nunca más iban a saber de él. Me llamó la atención los primeros misioneros que salieron hacia Haití. En esa época se había descubierto el azúcar
En el mundo, en la alta sociedad, el azúcar era un símbolo de nosotros tenemos el privilegio, como dice una tarjeta, el privilegio de pertenecer. Nosotros comemos dulce, comemos rico, comemos azúcar. Menos mal que pasó eso y que ahora somos conscientes de reducirles lo mejor que podemos hacer, pero eso es otra cosa. Cuando se enteraron de la explotación que había en Haití, de los esclavos, de los niños esclavos, estos hombres moravos que tenían una fe realmente comprometida, que entendían el Evangelio como discípulos de Jesús, que creían en lo que Jesús decía y hacían lo que Jesús mandaba, oraron y decidieron mandar misioneros a Haití. Pero no había forma, las leyes no permitían que alguien pudiera ir de Europa a Haití. La única manera de entrar a Haití era siendo esclavos. Así que eligieron a 2 buenos varones comprometidos y viajaron a Haití como esclavos. Yo creo que el Señor dijo, que yo sepa, no abrió la cortina y habló, por lo menos yo no me enteré, pero tranquilamente lo podría haber hecho. A los 4 o 5 años, los líderes de los moravos decidieron ir a ver qué había pasado. Así que ya en esa época se podía viajar, viajaron a Haití y la primera noticia que recibieron es que los 2 misioneros estaban muertos. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo y los 2 misioneros muertos. Y se pusieron a hablar con la gente. ¿Ustedes están buscando a tal y a tal? Sí, ellos murieron. Pero miren la iglesia que hay. Había una iglesia enorme. ¿Saben por qué? Porque todos los esclavos y aún los que trabajaban con los esclavos habían dicho, si estos hombres vienen de Europa siendo libres, a hacerse esclavos para hablarnos de este Dios, este debe ser el Dios verdadero. Y así nació la obra en Haití. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo! Realmente eran discípulos, estaban comprometidos. No sé si se acuerdan algo que mencionamos también en la reunión pasada que compartí, acerca de la santidad, que este hombre, Richard Foster, escribe acerca de la santidad y me encantó la definición de él, haciendo un estudio que no voy a relatar ahora, pero estudiando las palabras en el original y demás. Nosotros tenemos un concepto de la santidad que es una aureola de una persona impecable, y él decía que santidad es hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Yo no creo que hoy ninguno de nosotros tenga que ser vendido como esclavo para ir a otro país a predicar el Evangelio. No es lo que hoy se necesita. Pero hay muchas pequeñas cosas que sí se necesitan. Pero para eso se requiere ser verdadero discípulo. Leyendo estas historias que les contaba, como muchos de los misioneros salieron de Inglaterra, obviamente, no es por casualidad, me puse a leer. Las condiciones en Inglaterra eran de terror. Las ciudades habían crecido por la explosión industrial y estaban plagadas de gente. La gente se iba del campo a la ciudad. Las ciudades, imagínense, hacinadas, ya no con casas, sino con edificios para meter más gente. No había agua corriente, no había cloacas. O sea, la miseria era tremendo. Me acuerdo leyendo la historia de Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros que fue a la China, un médico, que es un prócer para las misiones.
Él quería ahorrar toda la plata posible para poder ir a China, así que se fue a vivir a un barrio que estaba en las afueras de Londres, donde todos los drenajes de la ciudad pasaban por ahí. Así que se imaginan que no era un penthouse. Levantarse con ese aroma todas las mañanas, caminar en el medio del barro, es una ciudad húmeda, el clima no es bueno, las enfermedades se desarrollan con gran facilidad. Tranquilamente podrían haber dicho, no estamos en un momento ideal. Vamos a esperar que pase la tormenta y después respondemos al llamado. Pero no, eligieron ese momento y fueron los años que más misioneros salieron a China, a África, a la India, a montones de países, a la Unión Soviética. Qué tremendo, ¿no? Ahora, nosotros pensamos en nuestra situación y decimos, no estamos en el mejor momento. A ver, los que tengan algo de memoria, díganme cuándo estuvimos en el mejor momento. Que yo recuerde algún momentito por ahí, pero mejor momento, como para decir, ahora sí, no. ¿Y qué diremos, como decía Jesús? Padre, sálvame de esta hora. Sí, para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Señor, no puedo esperar un mejor momento. Cuando me reciba, cuando me case, cuando me jubile, cuando tenga mi casa, cuando tenga el auto. No. ¿Se acuerdan cuando iban voluntarios a servir a Jesús? Deja que vaya a hacer esto y después vuelvo. El que pone su mano en el arado y mira para atrás, no puede ser ¿qué? ¿No puede ser qué? No dice no puede ser creyente. Creyente puede ser, pero no puede ser mi discípulo. ¿Cuándo es? Hoy, ahora. ¿Es el momento ideal? Seguro que no. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Preparados para qué? Para servir, para testificar, para obedecer. Si no estamos preparados para eso, ¿para qué estamos? A veces digo yo, es una cuestión mía, ¿no? Pero cuando uno invierte las palabras, las da vuelta, se hacen más fuertes. Yo digo, levante la mano quien no es muy, muy obediente. Muy bien. Levante la mano quien es desobediente. Eso medio que nos pone nerviositos. No, yo no soy tan obediente, me cuesta. Pero no ser tan obediente es ser desobediente. Tenemos esas cosas, ¿no? Que las acomodamos. Vos decís mentiras. No, por ahí alguna cosita. Y la adornamos. Pero no hay pescado grande y pescado chico. Todos son pescados. Las sardinas y las ballenas. Y con nuestras cositas, no hay cositas grandes y cositas chicas. Y cuando no somos obedientes, somos desobedientes. A veces en el día tenemos muchas inquietudes de parte de Dios para hacer algo. Y bueno, ya se me va a pasar. Estoy apurado. No es el momento. No sé si contaba acá, pero algo que me impactó estos últimos días, esos días que tuvimos tanto frío. En mi calle tengo muchos clientes que pasan todas las semanas a buscar algo, ¿no? Con una bolsa o con un carrito. Y hay un muchacho que siempre viene, ya nos conocemos por nombre, charlamos, y siempre viene y espera su paquetito de algo.
Y cuando abro la puerta y voy para adentro a buscar un paquetito de algo, el Señor me dice, ponle un café con leche, calentito. El paquete lo agarro y se lo doy, el cafecito lo tengo que preparar, poner en un vasito, querés con azúcar, sin azúcar. Así que agarré un buen vaso, hice café con leche calentito, me dijo con azúcar, 2 cucharadas de azúcar. Se lo llevé con unas galletitas para acompañarlo, porque no lo tomé solo. Y me mira y dice, es lo mejor que pude haber recibido hoy. ¿A cuánto le costó a Rubén Lago eso? ¿Se fundió? ¿Entró en crisis su economía? ¿Quedó desangrado? No. Ahora, todos los días tenemos la oportunidad de escuchar y de obedecer. O de no escuchar, que sería un problema, o de escuchar y llego tarde, no tengo tiempo. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Pasó un sacerdote, pasó un levita y después pasó un samaritano. Lo vio. ¿Quién fue el prójimo? Y el samaritano. La canción de Marcos Vidal acerca del gitano es espectacular. Relata lo mismo, pero lo hace con un lenguaje de nuestros días. La gran omisión es no ser discípulos y no hacer discípulos. ¿Pero qué puedo dar si no tengo casi nada? No puedo dar lo que no tengo, pero lo que tengo lo puedo dar. Yo no puedo ofrecerle a este muchacho sushi. Pues un café con leche. A veces si no hay café con leche, mate cocido, calentito. Y él viene y hay días que salgo con el paquete y dice, no, si me hago algo calentito mejor. Claro, sale a la mañana, por ahí vive en la calle, y algo calentito es mejor que un paquete de fideos que lo tiene que cocinar. Ahora, yo doy un ejemplo. Habría 1000. Uno ve a alguien renegando, cambiando una goma, un día húmedo que está lloviznando y se le zafa, y uno podría parar. Ay, tengo la mano limpia, estoy con justo la camisita o la campera de salir, si me embarro. No nos vamos a ir al infierno si no paramos, no se hagan problema, no pasa por ahí. Queremos ser discípulos. Queremos creer lo que Jesús dice y hacer lo que Jesús manda. No lo vamos a conseguir teniendo asistencia perfecta a Kennedy 1155. Lamento decirles. ¿Es bueno? Es buenísimo. ¿Nos hace bien? Seguro que nos hace bien. Pero el Evangelio pasa por otro lado. Por hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Si asumimos esta actitud de ser discípulos, vamos a dejar de vivir en la gran omisión para vivir la gran comisión y ser parte de lo que Dios pensó para su iglesia. Es una cosa de loco. Jesús estuvo 30 años. Ustedes se imaginan a Dios venir a la tierra y vivir con todas las limitaciones de la época, porque si hubiese nacido en otra época, por ahí tenía un colchón de resortes, aire acondicionado, una calefacción más o menos, una ducha con agua caliente, que yo digo, esos caminos polvorientos y llegar y darse una buena ducha, hubiese sido la gloria. Yo no tenía ducha y agua caliente. La única vez que anduvo sobre un medio de locomoción fue sobre un pollino cuando entraba a Jerusalén para cumplir con la profecía. Después anduvo caminando como todos los mortales. Los mortales de abajo, los mortales de arriba no.
¿Y por qué eligió esa época y no una época mejor? Porque vino para otra cosa, no estaba pensando en sí mismo. ¿Se acuerdan ese pasaje tan conocido de Filipenses? Haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser como Dios, como algo a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dios no nos está pidiendo la muerte hoy, el sufrimiento físico y la muerte, pero nos está pidiendo la muerte de nuestra carne, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros por una uña encarnada queremos que venga no sé quién a orarnos desde la otra parte del planeta para que se me vaya este dolor insoportable de la uña. No digo que no nos duela la uña o la muela o cualquier cosa que tengamos. Pero ¿qué diré yo? Como decía Jesús. Sálvame de esta hora. Pero si para esto he venido. ¿Qué es lo que me toca vivir hoy con todo lo que tenga? Lo que Dios preparó de antemano para mí. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. La mayoría hizo el secundario acá en una época en donde uno podía llevarse previas, no sé cómo es ahora. Uno podía llevarse una, dos. Yo hubiese querido que se pudieran llevar 4 o 5, porque siempre me encariñaba y me las llevaba todas. Pero si uno quería pasar, uno no tenía más remedio que rendir. Para ser aprobados, necesariamente tenemos que ser probados. Si no rendimos, no vamos a tener la nota. Y en la vida es parecido. Si nosotros no somos capaces de aprobar el desafío que tenemos por delante, a veces con unas demandas muy chiquititas, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no nos comparemos entre nosotros, porque nosotros vemos lo que vemos como seres humanos, pero Dios ve más allá. Y aunque yo sea el último orejón del tarro, como se dice, si mi corazón es entregado, comprometido, Dios lo ve. Aunque nadie nos reconozca sobre la tierra. Y eso es una ventaja, es una bendición. Si mi corazón está comprometido. Ahora, si yo quiero hacer negocios con Dios y tener el mayor beneficio por el precio más barato, les digo la frase popular que muchas veces encierran mucha sabiduría. Lo barato sale caro. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar. Animémonos, el desafío está. Seamos discípulos. Cumplamos lo que Él nos pide. Seamos obedientes, creyendo lo que Él dice y obedeciendo lo que Él manda. Y vamos a sembrar de lo espiritual para bendición. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque Jesús se fue, dejó a los discípulos, pero envió su Espíritu, que hoy está disponible para todos nosotros. Y lo que Jesús dijo, que Él nos iba a guiar a toda verdad. Cada día, frente a cada situación, frente a cada desafío,
frente a cada demanda, que podamos ser sensibles, aprender a escuchar y estar dispuestos a obedecer. Queremos edificar, queremos invertir en el Espíritu, no queremos distraernos con las cosas de todos los días que captan nuestra atención, nos distraen y nos hacen ser egoístas. Obra, Señor, a través de tu Espíritu. Nos abrimos y esperamos en la obra de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús.